Doctor Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a sus compañeros de la mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Bueno, como el que no quiere caldo le dan 2 tazas y al que no quiere mesa le ponen mesas por todas partes. Aquí tenemos otra mesa, la mesa con el ELN. ¿El ELN cuántas mesas ha tenido, senador? ¿Y cuántas veces ha dicho que quiere la paz? ¿Y cuántas veces, en el término más castizo garciamarquiano, le mamó gallo a la nación? El ELN. ¿Y el ELN qué es hoy? Porque en el año 2010, cuando el presidente Uribe le entregó el poder a Juan Manuel Santos, el 7 de agosto, el ELN prácticamente no existía. Y hoy, sorpresa, hoy es un ejército gigantesco. ¿Esto cómo es, senador, y esas conversaciones, para dónde van? Pues efectivamente, doctor Londoño, el ELN viene tomándole el pelo al país desde hace por lo menos 30 años en conversaciones de paz, por lo menos con 6 gobiernos. Es un grupo muy radical, muy fundamentalista y muy veleitoso a la hora de las conversaciones de paz. Es un grupo que tiene una estructura muy federal, no tiene una estructura vertical y unos procesos de tomas de decisiones que son supremamente lentos y supremamente complicados. Es un grupo que no ha decidido a estas alturas abandonar definitivamente las armas, se niega a hacerlo, sectores por lo menos dentro de ese grupo, y por esa razón ha estado dándole largas a este gobierno unas conversaciones confidenciales que ya duran más de 2 años, y todo para llegar en el último día, en el anuncio del inicio de diálogos formales, a pactar una agenda que, según el señor Framper, es una agenda madura, pero si uno ve el contenido de esa agenda, el primer tema dice transformaciones para la paz. Vaya uno a saber qué significa eso. El segundo punto dice democracia para la paz. Vaya uno a saber qué significa eso. Así que muy seguramente le están abriendo la puerta al ELN para iniciar unas negociaciones en donde el ELN va a tratar de meter en esa agenda, pues la agenda nacional, un grupo que no tiene ninguna representatividad política, ninguna legitimidad social, va a terminar poniendo sobre la mesa pues temas muy sustanciales de la agenda. Adicionalmente, pues el gobierno, para darle gusto al ELN de tener un protagonismo internacional, un reconocimiento mediático, una visibilidad, le ha garantizado 5 sedes internacionales, algo que es absolutamente absurdo, que es absolutamente innecesario, que va a complicar el desarrollo de esas conversaciones, no solamente la agenda, sino los procedimientos de esos diálogos. El ELN seguramente no quiere tener unos diálogos de paz de segunda categoría con respecto al gran show que ha montado el gobierno con las FARC en La Habana, y por esa razón le ofrece 5 sedes internacionales a esos diálogos de paz. Muy seguramente al ELN tampoco se le va a exigir de manera perentoria y de manera seria la suspensión de los secuestros y la liberación de todos los secuestrados que tienen su poder como condición para iniciar unas negociaciones de paz. A veces el gobierno Santos lo dice, pero efectivamente no se cumple. Tienen centenares de niños en sus filas, secuestrados, niñas sometidas también a esclavitud sexual, como ha sucedido en las FARC, pero eso no ha sido óbice para que se inicien estas conversaciones de manera formal. Yo creería que el gobierno tiene la gran oportunidad con el ELN de corregir los errores que se han venido cometiendo en los diálogos con las FARC, pero no parece que ello vaya a ser así. Por el contrario, se van a seguir cometiendo, se están cometiendo los mismos errores que con las FARC, y se han agregado errores adicionales, como este de establecer 5 sedes internacionales para unos diálogos de paz. Al ELN debería exigírsele su concentración inmediata en algunas zonas del país, con supervisión internacional, para garantizar
que todos sus integrantes y todas sus armas estén en esas zonas de concentración y así evitar que siga delinquiendo, que haya un cese unilateral de acciones violentas y criminales contra el Estado y contra la sociedad, para no repetir ese famoso esquema, entre comillas, de diálogos en medio del conflicto, que no es otra cosa que dialogar en medio de las bombas, del terrorismo, del asesinato de soldados y de policías, del narcotráfico, de la extorsión. El ELN últimamente es un cartel también de la droga, tiene tratos y alianzas con las bandas criminales allí donde hay coca y donde está el ELN, pues existen esas alianzas. Ha tenido en ese sentido una transformación fundamental en los últimos años que le ha permitido pues crecer de la situación prácticamente de extinción en que lo dejó los gobiernos de la Seguridad Democrática, con unos 700 hombres en armas o algo por el estilo, prácticamente a duplicar ese número recientemente, y además de servir de mampara para que las FARC, que empieza a hacer trampa ya desde el comienzo, ha hecho trampa, pero empieza a esconder sus militantes, sus bandidos en los frentes del ELN, simplemente cambiándose la escarapela y cambiando el uniforme. Así que el ELN empieza a aparecer en muchos sitios donde no había estado, o empieza a ser mucho más fuerte en zonas donde era antes débil, también por ese tipo de tratos y alianzas con las FARC, además de las alianzas con esos grupos, esas bandas criminales. Estas conversaciones de paz con el ELN no van a ser prontas, no van a ser fluidas, no van a ser rápidas. Se ha aceptado al ELN también una exigencia que dice que son consultas a la población, participación activa de la población en diálogos de paz. Vaya uno a saber cuál es el mecanismo, cómo se van a escoger esos supuestos delegados o representantes de la sociedad civil, qué alcance van a tener las propuestas que se hagan en esos foros o en esas asambleas, cómo se va a tramitar eso en la mesa de conversaciones. Así que hacia adelante es mucha la incertidumbre que hay sobre estas negociaciones con el ELN, que insisto, no van a ser fluidas ni van a ser rápidas. Si se demoraron 2 años negociando una agenda que prácticamente no dice nada, pues cuánto tiempo se van a demorar tramitando esa agenda en la que prácticamente cabrían todos los problemas del país a través de unos métodos populistas y demagógicos de consultas populares en 5 sedes internacionales, sin que se le exija previamente la suspensión de todas sus acciones violentas y criminales contra la población. No es para buenos augurios esas conversaciones de paz que se están iniciando con el ELN. Bueno, pero es que los subtítulos de los 5 o 6 puntos, ya no me acuerdo cuántos son, porque pues son tantas las mesas. Los subtítulos que tienen esas conversaciones con el ELN son reveladoras de que ahí se va a discutir todo lo divino y todo lo humano, todo el orden económico, todo el orden institucional del país. Lo primero que dice Santos es: la economía, la política, la estructura social de Colombia no se discute en esas mesas. Y resulta que en lo que firma Framper está que se va a discutir todo eso. Y se va a discutir la relación con las comunidades y cómo se va a hacer el desarrollo económico en las regiones y cómo es el tema del desarrollo económico nacional. Todo se va a discutir. Es decir, se va a montar otro congreso paralelo. Entonces vamos a tener el Congreso de la República, que va a quedar convertido en un mini congresito, el Congreso de La Habana y este Congreso itinerante, que eso no tiene antecedentes, senador Rangel. Yo no recuerdo, no sé si usted recuerda que algunas conversaciones de paz sean conversaciones itinerantes. Yo recuerdo conversaciones en París o en Ginebra o en este sitio o en aquel otro, pero eso en un sitio. Este que es en 5, es decir, levantan la carpa de Quito y se van con la carpa para Río de Janeiro. Que yo recuerde, eso no existe. No han existido ese tipo de circo itinerante, unas conversaciones de paz que deberían estar radicadas, pues obviamente en un solo sitio, para tener pues más facilidades de todo tipo, logísticas, etcétera, pero para darle ese protagonismo mediático y ese show internacional que
está exigiendo el ELN para no quedarse atrás de las FARC, pues han aceptado esas sedes en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Brasil y en La Habana. Eso no tiene ningún tipo de antecedentes, eso es un exabrupto absoluto, y con toda seguridad que eso no se lo inventó el gobierno. Eso lo exigió el ELN y el gobierno atendió y le concedió esa exigencia al ELN por esas razones exclusivas de show mediático, de protagonismo y de visibilidad. Un grupo que pues ha sido tan pequeño y tan marginal y que estuvo a punto de la extinción al final del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Así que empiezan mal también en ese sentido, y como usted dice, pues hay muchos temas que van a ser incluidos. Uno de los subtemas, por ejemplo, en Transformaciones para la Paz, es la lucha contra la pobreza. Imagínense hágame el favor, el desarrollo económico del país. Todo el desarrollo económico del país, las políticas económicas, las políticas sociales van a ser puestas sobre la mesa, porque ese tema incluiría obviamente todo tipo de asuntos, todo tipo de temas. Pero eso es lo que el gobierno llama una agenda madura, seguramente tratándola de diferenciar de la agenda inmadura de las FARC, que ya miramos cómo nos tiene y en qué ha venido a parar. Así que, insisto, si el gobierno tenía la oportunidad de corregir los errores que cometió con las FARC, pues aquí no los está corrigiendo, sino por el contrario, está aumentando e incorporando nuevos errores en estos diálogos con el ELN. Bueno, ahora usted, que es experto en la materia, me va a resolver un temita que le voy a proponer con toda la buena voluntad del mundo, porque no lo entiendo, y cuando uno no lo entiende, pues acude a los expertos, que en este caso es usted. El ejército, de acuerdo a tratados internacionales, puede intervenir y puede bombardear y puede enfrentar grupos armados dentro de un conflicto interno o de algo que se parezca a un conflicto interno. En ese caso, el ejército ha podido enfrentar a las FARC y enfrentar al ELN. Pero si se trata de pura delincuencia común, simplemente delincuencia organizada, que no tiene ningún propósito político, el ejército no puede intervenir porque el caso es de la policía. Las BACRIM son una organización hoy más fuerte que el ELN y casi tan fuerte o más fuerte, quién lo sabe, que las FARC, las BACRIM, que son unos bandidos delincuentes dedicados al narcotráfico. Entonces yo quiero entender, sale o una patrulla o un grupo grande del ejército o un batallón en una operación de guerra y se encuentra con las BACRIM. No las puede enfrentar porque ese no es asunto de un conflicto, ese no es asunto de un grupo armado que ponga en peligro la estabilidad institucional de la República. Entonces, ¿qué hace el ejército? Se devuelve y le dice a la policía, oiga, en tal parte hay un grupo de las BACRIM, vaya y combátalas. ¿Cómo es esa diferencia de tratamiento entre las BACRIM y estos otros dos, en esa diferenciación que hace Santos de que hay grupos armados con los que sí se conversan y grupos armados como las BACRIM con las que no se conversan? Resuélvanme ese tema porque yo no lo entiendo, se lo digo con toda humildad. Pues a ver, doctor Londoño, la verdad es que este es un dilema totalmente falso, es una disyuntiva totalmente falsa que se inventó el gobierno de Juan Manuel Santos a instancias de su principal asesor en estos asuntos, que es Sergio Jaramillo. Para el gobierno de la Seguridad Democrática, el presidente Uribe, la acción del Estado contra los grupos irregulares todos, contra los grupos paramilitares, contra los grupos mafiosos, contra los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, debía ser una acción coordinada del ejército y de la policía para obtener los mejores resultados, integrando no solamente la inteligencia, sino también una coordinación operacional sobre el terreno para obtener esos mejores resultados, y vaya que los consiguió. Pues la reducción a menos de la mitad de las FARC y a menos de la mitad casi en su extinción del ELN, etcétera. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos, con el prurito de acceder a las exigencias también de las FARC, de que solamente ellos podrían hacer negociaciones, ellos y el ELN podrían hacer negociaciones políticas, entonces no se le podría dar un estatus de participante
adelante en lo que ellos llaman el conflicto armado interno a otros grupos, así estén inmiscuidos hasta los tuétanos en esa dinámica violenta que se vive en las regiones. Decidieron entonces que el tema de las FARC y el ELN sí es un problema político, es un problema de seguridad nacional que debe ser combatido por el ejército y la policía, pero el tema de las BACRIM y de otros grupos debería ser exclusivamente catalogado como un problema de bandas criminales, de delincuencia común, y no podría ser combatido por el Ejército Nacional, sino exclusivamente por la policía. De esa manera, el Estado se amarra una mano y pelea con una sola mano contra estas bandas criminales, y eso, adicionalmente a su política antinarcóticos totalmente fracasada, o mejor dicho, a su falta de política antinarcóticos que ha permitido el crecimiento de los cultivos de coca en el doble que los ha duplicado en los últimos 3 años, y que junto con la devaluación del peso colombiano ha multiplicado por 4 los ingresos en pesos de todos los grupos narcotraficantes. Entonces, la falta de combate contundente contra estas bandas criminales y el incremento de sus ingresos, no solamente por el narcotráfico, sino también por la minería ilegal, pues ha dado como consecuencia ese asentamiento y ese fortalecimiento de esos grupos en muchas regiones del país. Es que hay que tener en cuenta que este grupo criminal de los Úsuga lograron paralizar 40 municipios en más de 6 departamentos en el país recientemente, en una demostración pues de cómo han venido creciendo, cómo se han venido robusteciendo, cómo han venido fortaleciendo su presencia en las regiones por efecto de un fracaso evidente de la política de seguridad del Estado colombiano durante el gobierno del presidente Santos, el fracaso de su política antinarcóticos y de persecución a estas bandas criminales. Por esa razón, este grupo de los Úsuga, según la policía, actualmente tiene cerca de 3.000 hombres armados. El ELN también, según informaciones oficiales, tiene cerca de 1.500. Los Úsuga nomás tendrían el doble del tamaño del ELN y por tanto se sienten obviamente con toda la fuerza y toda la capacidad de hacerse sentir, de sentar al Estado a tener unas negociaciones entre comillas políticas para tener los mismos privilegios y tener las mismas concesiones que ya el gobierno de Juan Manuel Santos le ha dado a las bandas criminales, que también lo son de las FARC y del ELN, es decir, impunidad. Seguramente reclamarán curules gratis en el Congreso, seguramente también se harán los locos con la entrega de las armas, seguramente seguirán delinquiendo vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, es decir, quieren para ellos también el mismo esquema de conversaciones, de tratamiento, de paladeo, de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC, que le empieza a hacer al ELN, pues eso también lo están buscando los Úsuga. El mal ejemplo cunde y hoy el gobierno niega que vaya a hacer ningún acercamiento o ninguna negociación con estas bandas criminales de los Úsuga o con otros grupos. Mañana no sabemos, porque en la palabra del gobierno pues obviamente no se puede confiar. No se puede confiar. Vamos a ver cuánto dura esto. Los Úsuga o los Otonieles o como se llamen. Es decir, ¿qué importa cómo se llaman esos bandidos? Pues eso es indiferente. Fueron capaces de paralizar la vida normal en 5 o 6 departamentos del país. Decretaron un paro armado. Nada se movía en las carreteras, los negocios estaban cerrados, la gente tuvo que someterse a toda clase de privaciones y ahora amenazan a una ciudad entera como Sincelejo porque no quiso participar en el paro armado. Hasta allá llega su arrogancia y hasta allá su capacidad para hacer daño. Tuvieron a Montería contra la pared tanto que el gobernador de Córdoba llegó a decir que no había condiciones de garantías para la marcha del 2 de abril. Y el presidente Uribe la hizo el 3 de abril, dijo con garantías o sin garantías me voy para Córdoba. Todo eso porque las BACRIM tienen en su ojo avisor a todos esos departamentos a los que está dominando. Y el ejército no puede hacer nada porque no son parte de una estructura política y la policía no tiene capacidad para
contrarrestarlos porque la policía no es para eso. La policía no es una organización militar. La policía está hecha para conservar el orden público en los lugares poblados del país, no para salir a las selvas a combatir delincuentes, porque ese no es el destino de la policía. Luego estamos en manos de nadie. A las FARC y al ELN no los combatimos porque estamos en conversaciones. Y a las BACRIM no las combatimos porque no son una organización política. Buena la tenemos, senador Rangel. Absolutamente, y el resultado es eso. Una sola banda tiene la capacidad de amenazar la seguridad en más de 40 municipios, en más de 6 departamentos, y como si no hubiera pasado nada. El otro día sale el gobierno a hacer anuncios rimbombantes que se ha conformado un grupo de 1.200 o 1.500 hombres que van a exterminar a los Usuga en las próximas semanas. Unos anuncios absolutamente estrambóticos en los que no se los cree nadie, ni ellos mismos, los que están haciendo ese tipo de anuncios. Este resultado, insisto, de un fracaso total y definitivo, de una carencia de una política de seguridad nacional que se está viviendo pues con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estamos retrocediendo de manera grave en estos temas. Frente a los avances importantísimos que se lograron durante el gobierno de la seguridad democrática del presidente Uribe, pero el gobierno no tiene atención y no tiene interés sino seguir desarrollando los diálogos de paz con los grupos terroristas de las FARC y del ELN, mientras por debajo se le está creciendo y de qué manera esta amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad de los colombianos, que son las bandas criminales asociadas y en alianzas totalmente demostradas y muy estrechas con esas bandas de las FARC y el ELN, allí donde hay narcotráfico y donde hay minería ilegal en las regiones del país. Bueno, eso es lo que va a pasar, y seguramente los diálogos de las FARC se van a paralizar mientras avanzan los diálogos del ELN, que aspiran a conseguir por lo menos lo que ya consiguieron las FARC, por aquello de la cláusula de la nación menos favorecida. De manera que si yo estoy en el mismo tratado, yo exijo el mismo tratamiento del otro para empezar, y esto va a ser cosa de nunca acabar. En esa carpa itinerante que se va a montar con el ELN para recorrer toda América haciendo espectáculo, mientras los de La Habana observan y siguen muertos de la risa porque no los están combatiendo, no los están extraditando, no los están bombardeando, no les están fumigando sus cultivos, no les están quitando sus bienes, mientras tanto se apoderan del país. Y el ELN va a hacer lo mismo, y al fondo las BACRIM, los puros bandidos, disfrutando de las ventajas de los unos y de las ventajas de los otros, y el país en manos del AMPA. Ese es el resultado final de esta política absurda, como nos lo plantea el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Senador, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes, doctor Londoño, y un feliz día para todos. Muchas gracias. Bueno, ya ven pues cómo es la cosa, compañeros de la mesa, ¿no? Entonces, conversaciones políticas aquí, conversaciones políticas allá. Y con las BACRIM no hay conversaciones políticas. Como no son políticos, no tienen estatus de organización que ponga en peligro la nación, no pueden ser combatidas por el ejército. Entonces van a ser combatidas por la policía, que no está hecha para eso. Que las BACRIM felices, las FARC felices, el ELN felices, todos felices, menos el país, que tiene que soportar estas bandas de delincuentes que se enriquecen fabulosamente, que son los únicos que tienen negocios prósperos y que todos los días se toman más espacios del territorio nacional. Pues sí, doctor Londoño, ante eso estamos. Ante eso estamos. Esa es la situación. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.